A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pueden tener en común Albert Einstein y la compañía eléctrica más grande de África? Suena raro, ¿no? Pues mucho más de lo que se imaginan. Hoy vamos a desentrañar una historia increíble que conecta la física cuántica con la industrialización de todo un país. La pregunta es fascinante. ¿Cómo es posible que una teoría sobre la luz, algo tan abstracto, termine impulsando la construcción de una empresa eléctrica nacional? Bueno, la respuesta está en la historia de un hombre y las ideas que lo movieron a cambiar su país. Bueno, todo empieza con nuestro protagonista, un hombre llamado Hendrik van der Bijl. Imaginen la escena. Estamos justo antes de la Primera Guerra Mundial. Van der Bijl, un joven investigador, se cruza con un pez gordo de la física, Robert Millikan, quien estaba empeñado en demostrar que Einstein estaba equivocado con su teoría del efecto fotoeléctrico. El único problema es que los experimentos de Van der Bijl decían todo lo contrario. Y esta cita es genial porque captura el espíritu de la ciencia. Vanderbilt le explicó a Millikan por qué sus experimentos en realidad confirmaban a Einstein. Y claro, al principio Millikan se sintió decepcionado, imagínense. Pero su amor por la ciencia pudo más. Aceptó la evidencia, cambió de opinión y, lo más irónico, terminó ganando el premio Nobel en 1923 por confirmar la teoría de Einstein. Eso sí, un pequeño detalle, nunca le dio el crédito que merecía a Vanderbilt. A pesar de ese pequeño olvido, parece que Millikan sí le devolvió el favor, ayudando a Vanderbilt a conseguir un trabajo en Nueva York. Y no cualquier trabajo. Allá, Vanderbilt se convirtió en un verdadero pionero de la electrónica. Pero, como suele pasar, su destino no estaba en Estados Unidos. Resulta que, mientras estaba en Nueva York, Vanderbilt escribió un artículo sobre cómo la investigación científica podía ser el motor del desarrollo industrial de un país. Y ese artículo, por esas vueltas de la vida, llegó a las manos del primer ministro de Sudáfrica, Jan Smuts, quien quedó tan impresionado que le hizo una oferta que cambiaría el rumbo de la nación. ¿Y cuál era esa gran visión? Pues algo muy simple, pero a la vez muy poderoso. Vanderbilt estaba convencido de que para que la industria privada pudiera despegar, el Estado tenía que poner las bases. Tenía que ser el primero en invertir a lo grande en infraestructura clave, como la electricidad y el transporte. Básicamente tenía que pavimentar la autopista para que otros pudieran correr. Y ojo, que Vanderbilt no era de los que se quedan en la teoría. Puso manos a la obra y convirtió esa visión en algo de concreto y acero. Creó dos gigantes estatales o paraestatales: Eskom, la compañía de electricidad, e Iscor, la de acero. Estos dos se convertirían literalmente en la columna vertebral de la nueva economía sudafricana. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque estas empresas tenían una doble misión. Por un lado, el objetivo económico, producir electricidad y acero muy baratos para impulsar la minería y la industria. Lógico, pero por otro, tenían un objetivo político muy claro: darle trabajo a miles de afrikáneres blancos empobrecidos que llegaban a las ciudades. Y claro, ser rentable y a la vez funcionar como una agencia de empleo no siempre es fácil de combinar. En lo económico, el resultado fue espectacular. Miren este número. En poco más de 15 años, la producción de electricidad de Eskom se multiplicó por 6 veces más. Fue como inyectarle esteroides a toda la industria del país. Escor no se quedó atrás para nada. Miren esa cifra, más de 1.000.000 de toneladas de acero. Y lo más increíble es que lo lograron en apenas 4 años desde que empezaron a producir. La estrategia de Vanderbilt, de producción masiva y a bajo costo, estaba funcionando a la perfección. Económicamente, un éxito rotundo. Pero, ¿qué pasó con el objetivo político? Ahí la historia es muy distinta. Porque a pesar de todas las promesas de emplear solo a trabajadores blancos, la dura realidad económica se impuso. Para finales de los años 30, más de la mitad de los empleados de Iscor eran negros. ¿La razón? Simple. Su mano de obra era más barata. Pero no nos quedemos con la idea de que la industrialización de Sudáfrica fue solo cosa del Estado. Ni mucho menos. Mientras estos gigantes crecían, otra fuerza muy poderosa estaba surgiendo en paralelo. Una impulsada por la iniciativa privada. Para entender esta otra vía, hablemos de Anton Rupert, y el contraste es brutal. Olvídense de las inversiones millonarias del gobierno. Rupert empezó con 10 libras, y con eso, en plena Segunda Guerra Mundial, se lanzó a competir contra un monopolio que controlaba el 90% del mercado de tabaco. Una verdadera locura. Ahora, Rupert no era un llanero solitario. Era parte de un movimiento cultural y económico mucho más grande conocido como el Despertar Afrikaner. La idea era simple:
La comunidad africana estaba en una clara desventaja económica frente a los sudafricanos blancos de habla inglesa. Sus empresas eran una minoría y sus ingresos mucho más bajos. Este movimiento buscaba cambiar esa realidad. Y aquí está la clave de esta parte de la historia. El éxito de Rupert fue inmenso. Sus empresas se convirtieron en los gigantes globales que hoy conocemos, como Richemont, dueña de marcas como Cartier, pero lo más importante es cómo lo hizo. No fue con ayuda del gobierno, sino a través de alianzas estratégicas y capital privado. Demostró que había otro camino para el desarrollo. Bueno, volvamos ahora al Estado, porque su estrategia industrial estaba a punto de cambiar de nuevo. Esta vez, el impulso no vendría tanto de la economía, sino de la política internacional. Esta línea de tiempo lo muestra muy claro. Después de Escommerce, el Estado siguió creando empresas paraestatales en sectores estratégicos. La cosa se fue poniendo cada vez más ambiciosa, hasta llegar a proyectos de una escala monumental como Sasol y Armscor. ¿Y por qué esta nueva ola de empresas estatales? La motivación era clarísima: la autosuficiencia. Con el mundo entero presionando a Sudáfrica por el apartheid, con sanciones y aislamiento, el gobierno se obsesionó con la idea de poder producir todo lo que necesitara. De ahí nacieron Sasol, para convertir carbón en petróleo, y Armscor, para fabricar su propio armamento. Eran, en esencia, proyectos de supervivencia. Entonces, para ir resumiendo, tenemos estos dos caminos que corren en paralelo, uno impulsado por el Estado y otro por emprendedores privados. El resultado, en muchos sentidos, fue un éxito. El país se industrializó. Pero la gran pregunta, la que todavía resuena es, ¿a qué costo se logró todo eso? Y hay que decirlo claro, estas empresas estatales no jugaban en una cancha pareja. Se financiaron con el dinero de todos los contribuyentes y además se beneficiaron de regulaciones hechas a su medida para protegerlas. Esto, por supuesto, plantea serias dudas sobre su verdadera eficiencia. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, una que es imposible de responder, pero que hay que hacerse. ¿Qué habría pasado si toda esa enorme cantidad de recursos, en lugar de ir a parar a estos megaproyectos, se hubiera invertido en otras cosas? En universidades, en investigación científica, en reducir la brecha educativa. Es una pregunta crucial para evaluar el legado completo. Y, para terminar, cerramos el círculo, volvemos al principio, a Albert Einstein. Esta frase que se le atribuye, una persona debería buscar lo que es y no lo que cree que debería ser, es perfecta. Nos recuerda que debemos analizar la historia tal como fue, con todas sus complejidades. La industrialización de Sudáfrica fue exactamente eso, una mezcla increíble de ciencia, política y empresa. Un proceso que, ¿quién lo diría?, comenzó con un debate sobre la naturaleza de la luz.